Buenas tardes, hermanos. En esta cuarentena, hoy nos toca culminar esta breve enseñanza. Usted entenderá que es breve debido al poco espacio que tenemos para mandarlo por internet. Esta enseñanza que hoy culminamos se llama Jesús el pan de vida y está basada en Juan 6:35 y dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por supuesto que el Señor está hablando de vida eterna, entendiendo que la vida eterna es la vida que va más allá de la vida física. Es la vida que continúa después de la muerte. En el Salmo 48:14 dice que este Dios, o sea, Jesucristo, es Dios nuestro eternamente. Esta es la vida eterna, eternamente y para siempre. Él, dice, nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, queda claro que el Señor está hablando de la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? En última instancia significa estar en Dios, estar con Dios, aún después de la muerte. Si vemos Mateo 25:46, Mateo así lo deja ver. En su verso 46 de Mateo 25 dice así. Mateo 25, estoy tomando otra cita, disculpe usted. Mateo 25:46 dice así: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo mismo Daniel, el profeta Daniel, en la misma circunstancia se manifiesta al hablar en Daniel 12:2. Dice: y muchos de los que duermen, o sea, de los muertos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados unos para vida eterna, o sea, para estar con Dios, y otros para vergüenza eterna y confusión, para estar sin Dios eternamente y para siempre. Juan, en su capítulo 5, verso 29, también lo refiere así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aún después de esta vida, la vida física, hay vida eterna con Dios. Aún después de nuestra muerte física, hay muerte eterna sin Dios. Esto es vida eterna con Dios, muerte eterna sin Dios eternamente y para siempre. El único camino para tener la vida eterna es Jesucristo. Él lo dijo en su palabra en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, por supuesto, la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso cuando Jesús enseñaba sobre estas cosas,
Él es enfático al declararlo en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué lo asegura? Pues porque Jesús tiene vida en sí mismo. Vemos nosotros en Juan 5:26. El Señor lo declara y dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Él tiene vida eterna. Y el único camino para tenerla nosotros es Jesús. Y tiene vida eterna porque Jesucristo es Dios. En múltiples partes de la Biblia lo declaran. Incluso en el Antiguo Testamento los santos profetas, Isaías, por ejemplo, 750 años antes declara, Isaías 9:6, que cuando viniera el Mesías se llamaría Dios fuerte y Padre eterno. Zacarías va más allá aún. Zacarías 12:10 dice que Jesucristo es Jehová. Dice que Jehová va a derramar espíritu de oración y estos que lo van a ver llorarán, dice, como se llora por un hijo. Y luego dice Jehová, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Y al que traspasaron fue a Jesús. El profeta lo compara con Jehová, la forma de Jehová. Pero también Isaías, en Isaías 43, refiriéndose a Juan Bautista, dice que preparaba el camino de Jehová, y a quien preparó el camino Juan Bautista fue a Jesús. Él es Dios. Hermano, Jesucristo es Dios. No solamente los profetas, también nuestros padres en la fe, los apóstoles, los discípulos de Jesús. Hasta el apóstol incrédulo en Juan 20:28 lo declara y le dice, cuando Jesús le dice, mete tu dedo en mi mano y ve que soy yo. Cuando le dice, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Lo declara su Señor y Dios. Juan, el discípulo que se recargaba en el corazón de Jesús, también declara en una de las cartas, primera de Juan 5:20, por favor apréndanse estas citas de memoria, hermanos, príncipe de paz. Primera de Juan 5:20 dice que Él nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero. Fíjese, estamos en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo deja claramente establecido. Pedro, ¿qué dice segunda de Pedro 1:1? Dice que nosotros tenemos la fe igualmente que los demás, que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. ¿Qué dice Pablo cuando le escribe a Tito? Le escribe y le dice, tú y yo, hermano, tú y yo, estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ven a Cristo, ven a Jesús. Él es Dios y Salvador. La enseñanza, pues, del pan
es el pan de vida eterna. Y vamos a ver desde el verso 25 de Juan 6. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Fíjese el primer paso. Venir a Jesús, el primer paso para comer a Jesús es venir a Él. Pero para venir a Él, tenemos que venir conscientes de que Él es Dios, que no vamos a engañarlo. En el verso 26, el Señor descubre por qué venían a Él. Les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Muchos van a Jesús buscando nada más el pan físico, la bendición económica. Muchos, hay iglesias, mega iglesias, que no van por el pan de vida, sino van por el money. Jesús los descubre. Ustedes me buscan porque comisteis el pan. Él unas horas antes había hecho su milagro. Les había dado de comer a ellos 5,000 varones, dice, sin contar mujeres y niños. Y ahora lo buscaban por eso, no por las señales. Pero hablando de las señales, vemos también dos casos. El caso de Juan 3 con Nicodemo y el caso de Juan Bautista con Jesús. Nicodemo, un fariseo, jefe de fariseos, representante de la religión. Qué terrible, hermanos. Vino a Jesús y vino de noche y vino cargando todas sus ideas religiosas, sus tradiciones. Como actualmente muchas personas que tienen sus tradiciones no pueden entrar por la religión. Nicodemo vino a Jesús. Ese es el primer paso. Vino a Jesús y les dice, influenciado por su religión: yo sé que las señales que haces es porque Dios está contigo. En otras palabras, le está diciendo: tú eres el obrero maestro, pero no eres Dios. Y Jesús le responde, allí mismo le responde. Dice la palabra de Dios: nadie subió al cielo, en el verso 13, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso le responde a Nicodemo, Juan 3:13. En otras palabras, no seas torpe, Nicodemo, deja la religión. Te estoy mostrando una de las perfecciones de Dios, la omnipresencia. Yo soy Dios. Pero vemos ahora a Juan Bautista, otro también que ve las señales. Pero en este caso, mira, Juan Bautista está bautizando y no va a Jesús, sino Jesús va a él. ¿Por qué? Porque Juan Bautista ya había nacido de nuevo. Juan Bautista estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el hombre o la mujer tiene el Espíritu Santo, Jesús va a él, lo llena, lo satura. Pero cuando Juan Bautista ve que viene Jesús a él, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Está diciendo claramente: este es Dios, porque solo Dios quita
el pecado. Y cuando Juan, este hombre malvado, lo lleva a la prisión para matarlo, entonces Juan manda a sus discípulos. Y vemos en Mateo 11 cómo cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, mire las señales. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Juan Bautista, por el Espíritu Santo, entendió claramente las señales y ahora está dispuesto a morir. Y ciertamente este hombre malvado lo decapita, pero él no murió. Su cuerpo murió, pero él partió con vida eterna. Si vemos nosotros adelante en la enseñanza, Jesús le habla a estos hombres y los descubre y les dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí está haciendo claramente la distinción de lo que está enseñando. No está enseñando cosas materiales, no se está refiriendo al pan material, sino al pan espiritual, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Me recuerdo cuando le dijeron a Pablo, un carcelero le dijo: Señor, dime, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo con su compañero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjate, creer es la otra parte para comer y beber la sangre de Jesús. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús los sacó de su error. En el verso 32 les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ciertamente el maná, yo creo que fue traído de los campos. Era una semilla parecida al cilantro y fue traída y descendió del cielo. Pero el Señor les está diciendo: el verdadero pan no desciende del primer cielo. El verdadero pan desciende tampoco del segundo cielo. El verdadero pan desciende del tercer cielo, donde está Dios, porque Cristo es Dios. Entonces ellos le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Con el pan físico, el pan material, a mediodía vas a tener hambre y vas a tener sed. Pero con el pan espiritual
ni tendrás hambre, ni tendrás sed en tu espíritu. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Debemos creer, pues, como los profetas, como los santos apóstoles, y venir a Jesús creyendo que Él es Dios. Luego el Señor les aclara y les dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? Lo envió el Padre. Y la voluntad del Padre es que tú y yo seamos salvos. Por eso envía el Espíritu Santo, aún antes de venir a Jesús. Envía el Espíritu Santo al mundo. ¿Y quién es el mundo? El hombre y la mujer que está preso en esta red del pecado. Ahí llega el Espíritu Santo y convence de pecado para venir a Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los postreros, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahora vamos a entender con claridad esto que el Señor nos enseña. El verso 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está refiriéndose al sacrificio que Él hizo en la cruz, donde Él en la cruz del Calvario declara en la sexta palabra: consumado es. Ahora el que quiera tener vida eterna tiene que venir a Él creyendo en este sacrificio. Y la sangre de Jesucristo el justo le va a limpiar a usted y a mí de nuestros pecados. El verso 52: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesucristo estaba hablando, regularmente habló por parábolas, pero hoy, en esta enseñanza, Jesucristo no está hablando una parábola, está hablando una metáfora, donde estaba relacionando el pan físico con el pan espiritual, y en medio Él como pan. El propósito del pan físico es nutrirte. El propósito de comer a Jesús es que tu alma se nutra y tu espíritu, y estés con vida eterna. Esta metáfora es una figura literaria, también llamada una retórica literaria. Y a través de esta metáfora el Señor deja claramente establecido
¿Qué es comer su carne y beber su sangre? Si vemos el verso 35, Él lo dejó claramente establecido. El que a mí viene y el que en mí cree. Eso nos enseña esta metáfora. Venir a Él y creyendo en Él. Por esto hablaba yo en el video anterior de la fe. Por eso le explicaba yo a ustedes sobre la fe y la importancia de predicar el Evangelio. Porque entramos por la fe a esta gracia. Y repito, la gracia es el favor que Dios nos hace. Y cuando venimos a Él, creemos en Él, entonces obtenemos lo que la palabra dice, el nuevo nacimiento de Juan 3. Jesús les dijo, verso 53, si no coméis la carne y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Acaso está hablando el Señor de ser caníbales? ¿Acaso el Señor está hablando de ser antropófagos, hematófagos? Si Él mismo prohíbe comer sangre, es uno de los mandamientos para los cristianos, no comer sangre. ¿Por qué Él dice esto entonces? Porque está usando una metáfora. Y comer a Jesús, beber su sangre, es venir a Él, creer en Él como Dios y Salvador y permanecer en Él. Por eso el verso 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. ¿Y sabe? Este es el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento, como resultado, da lugar a una nueva criatura. Somos nuevas criaturas. Y no porque seamos, que tengamos alguna ventaja, que tengamos algo para decir yo me lo gané, no. Dice el libro de Santiago 1:18, dice de la siguiente manera, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Por eso, cuando venimos a Él, creemos en Él, permanecemos en Él, podemos decir, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muchos blasfemos refieren esto en una forma grosera cuando dicen, bueno, si ya no vivo yo, si Cristo vive en mí, entonces yo soy Cristo. Esto, hermanos, es un planteamiento blasfemo, porque nadie puede decir que es Cristo, porque entonces sería anticristo. Hasta al que llaman Santo Padre, que dice que es vicario de Cristo, en lugar de Cristo. No, hermanos. Él dijo, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Por eso, a partir de comer a Cristo, nosotros podemos manifestar, confesarlo como nuestro Dios y Salvador. Quiero terminar con esto. Esta es una cuestión espiritual. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y cuando hemos comido a Cristo, por supuesto, en nosotros Él está a través de su espíritu. Y entonces, nosotros guardamos su palabra. ¿Qué decir?
decía el Señor, el que me ama guardará mi palabra. Quiere decir que a partir de esto, nosotros vamos a expresar nuestra naturaleza nueva en Cristo. Y confesamos a Cristo. Terminamos con estas dos citas. Romanos 10:9. Y dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero mira, aquí la palabra para confesar está utilizando en el original la palabra homologeo, que quiere decir confesar con tu propia vida, con lo que tú haces. Por eso el Señor en Mateo 7:21, mira lo que dice, porque esto es el tiempo actual. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente cuando comes a Cristo, cuando estás nutrido de Cristo, pues, puedes confesarlo como homologeo de Romanos 10:9. Pero aquí, solo el que tiene vida eterna, el que ha comido a Cristo, él lo va a identificar. Porque en ese entonces muchos dirán: en tu nombre, Señor, hice milagros. Sí, porque el Señor es poderoso en su nombre, pero él no los conoce. Come a Cristo, bebe su sangre, tendrás vida eterna.